Hola, 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 que Dios te bendiga. Hoy estamos por acá haciendo un videíto sobre un tema que yo sé que va a ser de mucha edificación, un tema el cual se nos ha permitido hablar y yo sé que va a aportar mucho en el crecimiento espiritual de cada persona que quiere conocer y anhela estar más cerca de nuestro Señor. Así que vamos a empezar. El video va a ser un tanto largo, pero es porque no puedo acortar la información que se me ha sido dada. Así que vamos a iniciar en el nombre de Jesús, ponemos esto en sus manos y que esto va a llegar de la manera que Él quiere que llegue y va a ser una semilla cayendo en tierra fértil para cada una de las personas que estén escuchando. Amén. Hoy vamos a estar hablando sobre el ayuno, pero no el ayuno de que para rebajar, no, el ayuno espiritual. Mucha gente lo conoce como las armas poderosas de ayuno y oración. Y vamos a tratar sobre ese tema y vamos a dejar algunos puntos claves según la palabra para que así podamos entender en mejor manera qué significa ayunar para el Señor. Primero vamos a leer la definición que nos encontramos de la palabra ayuno. Acto de abstenerse total o parcialmente de comer o beber por un periodo de tiempo determinado. A lo largo de la historia bíblica encontramos muchos ayunos que se diferencian tanto en el periodo de tiempo como en el propósito, como en la manera de ejecutarse. Por ejemplo, el ayuno de Daniel fue un ayuno en donde él no dejó de comer totalmente, sino que él dejó los manjares exquisitos y también como un símbolo de humillación, dejó de usar perfumes por 21 días. Hay diferentes maneras por las cuales nosotros podemos ayunar. Por ejemplo, en el libro de Hechos encontramos que los apóstoles ayunaban para tomar una decisión. O sea, ellos primero se sometían a ver qué decía el Señor para luego accionar. Cuando ayunamos siempre buscamos la dirección de Dios. Hay diferentes tipos de ayuno, como ya mencioné. El ayuno de la reina Esther, que fue un ayuno de salvación para los judíos, solamente fue de 3 días. Pero el ayuno de Jesús antes de comenzar su ministerio fueron de 40 días, al igual que el ayuno de Moisés. Fue de 40 días, pero ese ayuno trajo revelación, o sea, ahí vinieron los mandamientos. Hay grandes cosas que pueden suceder cuando se ayuna, pero cuando se ayuna según la voluntad de Dios. En el mundo espiritual, el ayuno es un arma muy poderosa. Tanto así que en una ocasión los discípulos no pudieron libertar a una persona y le preguntaron a Jesús: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? Y el Señor Jesús le dijo: es que hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Es decir, hay cadenas, hay ataduras que no se rompen si no es buscando el rostro del Señor en humillación. Y hay una pregunta muy importante que nosotros nos hacemos, y es que si hoy en día es necesario ayunar, si eso no son cosas del pasado. Muchas veces decimos: ya Jesús hizo los sacrificios por mí. Esta confusión viene porque en varios versículos bíblicos, pero voy a citar el de Proverbios, que dice que el Señor prefiere la justicia antes que los sacrificios. Pero aquí dice que el Señor prefiere que seamos justos en primer lugar. O sea, quiere decir que de nada vale que tú ayunes, que tú busques el rostro del Señor si tú sigues en tus mismos caminos. A esto que se refiere, no dice que no ayune. Es tanto así que cuando los discípulos de Juan el Bautista fueron y le preguntaron a Jesús: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? El Señor le contesta: es que va a llegar el momento en que ellos tendrán que ayunar. Pero estando el esposo, ¿por qué haber luto? O sea, en mis palabras estoy parafraseando. Esto no quiere decir que si ya ellos tenían a Jesús en persona, ¿cómo tú vas a buscar algo? ¿Cómo tú vas a buscar el rostro de Dios teniéndolo enfrente de ti, teniendo a Jesús ahí contigo? O sea, no tiene lógica. Pero sí, Jesús dice: llegará el momento en que tendrán que ayunar.
Y claramente ya al inicio vimos el ejemplo de cómo los apóstoles ayunaban para tomar decisiones, para buscar el rostro de Dios, para dejarse dirigir por la voluntad de Dios. Ahí mismo en el libro de los Hechos encontramos otro ejemplo, y un gentil llamado Cornelio. Dice la palabra que él ayunaba y oraba, o sea, él buscaba el rostro del Señor. Y por esa razón el Señor mandó a buscar a Pedro para llevarlo hasta él. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Que nosotros estamos acostumbrados o no tenemos conocimiento del Dios que le servimos, del Dios que decimos amar. Llevamos un evangelio frío, una vida espiritual muerta. Sabemos que hay un Dios, pero ni nos interesamos en conocerlo. Le oramos, pero ni nos interesamos en saber a quién le estamos orando. Dice la palabra, mi pueblo perecerá por falta de conocimiento. Porque ¿qué es lo que sucede con el ayuno? El ayuno para mí es dejar morir la carne y hacer crecer lo espiritual. Porque dice la palabra que los deseos de la carne son contra el espíritu y lo del espíritu contra la carne. O sea, el que tú alimentes es el que va a crecer. La carne perece, mas nuestro espíritu no. El Señor es espíritu. Jesús dijo en el libro de Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Jesús también dijo que no nos iba a dejar solos, que a nosotros nos convenía que Él se fuera, porque nos iba a mandar al Espíritu Santo, al Espíritu Consolador, el que iba a estar con nosotros. Y para nosotros entonces poder conocer a Dios, para nosotros entonces poder buscar el rostro de Dios, cuando digo conocer y buscar, se refiere a ver su mano obrar, porque obviamente nadie puede ver a Dios. Antes de comenzar un ayuno, nosotros debemos de ponerlo en manos del Señor. No hacer un ayuno por hacerlo. Está bien, porque al inicio nosotros empezamos haciendo ayunitos. Que mira, yo voy a ayunar hasta las 12, hasta la 1 de la tarde y luego como. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos en ese intervalo de tiempo mientras estamos ayunando? Cuando hacemos un ayuno para el Señor, debemos procurar pasar el mayor tiempo con Él. ¿Cómo se pasa tiempo con el Señor? Estudiando su palabra, orando, escuchando alguna prédica, alguna alabanza. Hay mucha gente que se cuestiona, entonces si yo trabajo, ¿cómo debo hacer el ayuno? El ayuno se puede hacer. Tú lo que tienes que hacer es que lo presentas tempranito, antes de irte a tu trabajo, tú oras, y mientras estés en tu trabajo, yo siempre le digo a las personas, si se te permite escuchar una música, pues pon alabanza. Si se te permite ver el teléfono, pues escucha una prédica, lee la palabra. Si no se te permite ninguna de las anteriores, trata entonces de tú calladito, tú calladita, dentro de ti, orarle al Señor. O sea, el ayuno debe de estar de la mano con Dios, debe de estar conectado a los cielos. No debemos decir como que, yo voy a ayunar hoy hasta tal hora, sí, y ya dejar de comer, porque no estamos buscando el rostro del Señor si lo hacemos así. Y puede que nos debilitemos en gran manera porque estamos haciendo un ayuno según lo que nosotros pensamos o creemos y olvidándonos de Dios. O sea, no va a estar el Espíritu Santo respaldándonos. Esas personas que hacen unos ayunos sin entregar, que hacen días corridos, que el Señor ellos buscan el rostro del Señor y el Señor les dirige qué cantidad de tiempo hacerlo. Y tú dirás, ¿cómo aguantan tanto? Lo que pasa es que tienen una comunicación tan constante con el Señor que el Espíritu de Dios es quien les da la fuerza para continuar. Y cuando salgas de tu trabajo, pues le entregas el ayuno al Señor, oras. Yo sé que al inicio, tanto en la oración en general como en la oración acompañada del ayuno, puede que en 2 o 3 minutos terminemos y no tengamos nada que decir. Pero conforme vamos buscando el rostro del Señor, luego el Señor nos va a dar dirección. Nos va a direccionar hasta por qué orar. Nos va a presentar. Ahora vas a orar por esto,
por aquello. El Espíritu de Dios es que te va a direccionar. Eso es un proceso, no es que yo me voy a poner a orar y de un momento a otro dure una hora orando sin darme cuenta, no. Eso es un proceso, primero unos minutitos, después tú te vas mezclando tanto con el Señor, claro, si estás en obediencia, te vas mezclando tanto con el Señor, que va a llegar un momento en donde tú vas a pasar tiempo con el Señor que tú ni te vas a dar cuenta que pasó todo ese tiempo. Tú vas a pensar que pasaron 10 minutos y puede haber pasado hasta una hora. Y es así. Conforme se va buscando el rostro del Señor, más vamos creciendo espiritualmente, porque eso es lo que estamos alimentando, nuestra relación con el Señor. Al inicio podemos empezar, mira Señor, voy a hacer este ayuno hasta la 1, hasta las 12. Podemos nosotros establecer nuestro propio horario, porque estamos aprendiendo. Pero como te dije, conforme nos vayamos mezclando con el Señor, luego es importante, o cuando ya tenemos un conocimiento, estamos en el Evangelio, debemos de siempre decirle, Señor, quiero hacer un ayuno y quiero que tú me dirijas cómo hacerlo, qué cantidad del tiempo e incluso las razones, porque el Señor sabe lo que nos conviene a cada quien. El Señor sabe lo que va a hacer por cada quien. Entonces, ¿qué mejor Él para que nos direccione a nosotros hallar el camino que el Señor nos quiere mostrar? Les voy a contar una experiencia. No se me es permitido abundar en la experiencia de todo lo que pasó, pero tampoco voy a mencionar la cantidad de tiempo, porque eso es tu relación personal con Dios. Es como te digo, si Dios quiere que tú ayunes media mañana Él te va a poner a ayunar. Pero ya, Él te puede decir en un momento que ahora ayúname un día. Es porque ya tú has crecido y has tenido más entendimiento. Porque, como les digo, si vemos esto en la carne, no lo vamos a entender. Pero si tenemos deseo de buscar el rostro del Señor, de humillarnos ante el Señor, encontrar el Señor simplemente. Yo recomiendo este ayuno, que al inicio de nuestro ayunar no empecemos, no, por esto, por aquello, sino, Señor, hazme crecer espiritualmente para yo poder entender. Haz que yo madure espiritualmente para yo poder entender cómo hacerlo. Entonces ya íbamos entendiendo más al Señor. Por eso yo no puedo especificar, porque lamentablemente en vez de aportar puedo traer susto a las maravillas del Señor. Ustedes saben que esas cosas hay que manejarlas delicadamente, porque el enemigo trata de ver lo de Dios como algo horrible, como algo malo, como algo de un sacrificio que mejor no hacer nada, y no es así. Yo hice un ayuno para que el Señor me dirigiera a cómo empezar un ayuno que yo quería empezar. Ya yo me sentía más fortalecida espiritualmente para pasar a un ayuno mayor. Y le dije, Señor, yo quiero ayunar, pero hoy estoy haciendo este ayuno para que tú me des la dirección. Ciertamente el Señor me direccionó la cantidad de tiempo y las razones por las cuales ayunar. Les debo de decir, lástima que no puedo abundar, algún día podré abundar, que en cada momento vi la mano de Dios grandemente. Tuve que haber visto la mano de Dios obrando en cosas maravillosas dentro de lo que Él me había puesto a ayunar, como 10 u 11 veces. ¿Por qué? Porque yo estaba haciendo un ayuno según la voluntad de Dios. ¿Qué pasa? Llega un momento que yo estoy emocionada. Yo estoy como que, wow, mira este ayuno, mira cómo estoy viendo la mano de Dios. Y estoy emocionada, y yo lo que quería era seguir ayunando. Y el Señor me corta. Hermanos, yo creo que es más fácil que el Señor le agregue a tu ayuno. ¿Por qué? Porque, ok, no vas a tener fuerza y dirás, ay, hay que ayunar más, el Señor me puso a ayunar más. Pero no tienes fuerza, pero fue el Señor que te mandó, y el Señor te va a dar las fuerzas para terminar. Pero que te corten, que tú estés emocionado y te corten. Pero el Señor me mostró por qué Él hizo eso. Fue por mi bien. Porque Él me dijo, si dejo que tú continúes el ayuno, tu carne se va a confundir y va a pensar que porque tú haces es que las cosas suceden, y no es así. Es porque Dios hace. Es algo básico que el Señor te va a enseñar en tu trayecto con Él.
que Él va a hacer que tu carne muera, para que entonces toda la gloria y la honra sea para Él, para que nosotros siempre llevemos pendiente de que Él es que hace todo. No tiene que ver con que yo haga. Las bendiciones, los milagros, el rompimiento de cadenas, la liberación, no va a pasar porque tú ayunes simplemente. Va a pasar porque el Dios que está contigo, el Dios que tú estás buscando su rostro mientras ayunas, va a permitir que eso pase. Eso es algo que debemos de tener pendiente. Por eso les decía desde el inicio que el ayuno debe ser muy espiritual. Y señores, tenemos ejemplo bíblico sobre esto. El Señor me llevó al rey David. Cuando el rey David cometió pecado, el fruto de ese pecado fue un niño. Dice la palabra que el rey David ayunó para que ese niño fuera salvado. Sin embargo, no fue salvado. ¿Saben por qué? Porque cuando ayunamos, nosotros buscamos la voluntad de Dios conforme a aquello que queremos obtener. El ayuno no es una llave mágica para nuestros deseos, porque Dios no es el mago de la lámpara. El mago que aparece en Aladín y que pídeme 3 deseos, no. Cuando se ayuna, se busca crecer espiritualmente, buscar el rostro del Señor, humillarse ante Dios para buscar hallar gracia ante Él. O sea, ¿tú sabes lo fuerte que es eso? Humillarte para hallar gracia. Yo creo que en el libro de Joel habla sobre un ayuno en donde se humilló para buscar el rostro del Señor. Como te decía al inicio, el ayuno y la oración es una armadura muy poderosa que rompe diferentes tipos de cadenas, trae liberación en gran manera, te dirige, te guía, hace crecer tu ministerio según el propósito que el Señor tenga contigo. Y es maravilloso, en verdad. Es maravillosa la comunión que se tiene con el Señor. Solamente debemos tener los puntos ya mencionados a consideración, que al momento de realizar uno, se presente ante el Señor, se busque hacer un ayuno en donde el Señor nos respalde. Que si aún sea de unas cuantas horas, el Señor nos respalde. El Señor esté con nosotros y sea su voluntad cumpliéndose. Y nosotros estemos buscando el rostro del Señor, mas no forzando. Porque no es con nuestras fuerzas, es con la del Señor. Dice la palabra en Jeremías capítulo 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Pero el término clamar a mí es buscar al Señor. Dice la palabra en el libro de Romanos que los que se dejan guiar por el Espíritu, estos son verdaderamente hijos de Dios, porque ya vimos que Dios es espíritu. Bueno, hasta aquí el tema de hoy. Yo espero que sea de mucha edificación para cada uno de ustedes. A mí en verdad yo pude notar una diferencia grandísima cuando yo hacía un ayuno por hacerlo a mi manera, a cuando yo hice un ayuno direccionado por el Señor. Una cosa muy importante que Jesús dejó claro, y es que cuando ayunemos, nosotros no debemos de dar a demostrar que estamos ayunando. Yo estoy hablando de este tema porque se me mandó a hablar. Para que conforme a mi experiencia yo puedo decir, he visto la mano de Dios. Y para que tú tomes eso como guías y digas, yo también puedo ver la mano de Dios cuando busque su voluntad. Yo me concentro tanto que no me doy cuenta cuando la niña aparece en la cámara. Deja que el Señor sea tu guía, deja que el Señor sea quien te direccione y verás la mano de Él obrando grandemente en tu vida, en tu ministerio y en tus planes. Que Dios te bendiga.